En un mundo donde las emociones se reprimen, las mentes colapsan y nadie quiere hablar de ello. Tres miradas, un mismo vértice, la psique humana. Esto es Sociedad Límite, el lugar donde la salud mental deja de ser tabú. Bienvenidos a Sociedad Límite, el podcast donde analizamos inquietudes de la sociedad, de la humanidad. El día de hoy es el turno de el episodio número 3 que se llama Masculinidad, Salud Mental y el valor de la psicoterapia real. Y para entrar un poquito en calor, voy a leer literal el tema de el intro que tenemos escrito, que sería: vivimos en una sociedad que ha enseñado a muchos hombres a reprimir sus emociones, a callar el dolor, a no pedir ayuda por miedo a parecer débiles. Pero ¿qué pasa cuando ese silencio se convierte en ansiedad, en enojo contenido o en una desconexión profunda con uno mismo? ¿Dónde queda el autocuidado, la vulnerabilidad y la búsqueda del bienestar? Así que en este episodio vamos a cuestionar esas ideas rígidas sobre todo lo que significa ser hombre y a explorar cómo la psicoterapia puede ser una herramienta poderosa donde nos puede llevar a escenarios donde no demostrar digamos que la debilidad o la valentía, y vamos a comenzar a construir una masculinidad más consciente, más libre, más humana. Así que para prepararnos en esta conversación, les doy la bienvenida. Alan, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, muchas gracias por esa intro, ¿no? Vamos a escuchar aquí a Osmar en su presentación y en su opinión sobre esto que planteas, ¿no? Con el título del tema. Ok, bueno pues muchas gracias Miguel por la introducción, gracias también a Alan por estos cordiales saludos, darle la bienvenida a quien sea que nos esté escuchando en este viernes que ya arrancó la temporada de lluvias, entonces ya está como más soportable porque no sé ustedes, pero en las últimas semanas sí había estado muy fuerte el calor, entonces la verdad al menos ahorita que estamos grabando el episodio, pues sí ha estado bastante fresquecito. Entonces en este sentido, pues me gustaría arrancar con una pregunta para ustedes dos y también para las personas que nos pudieran llegar a estar escuchando sobre qué es lo que está pasando con los hombres hoy en día. Se habla mucho de salud mental, pero me parece que un punto del que casi no se habla es sobre la salud mental masculina. Entonces, creo que por esa sencilla razón que casi no se habla de la masculinidad, la salud mental masculina, es que todos estos gurús de los que hemos estado hablando en estos dos últimos episodios es donde pueden meter como su cuchara o esa cizaña para estarnos poblando la cabeza de ideas estúpidas y hacer pasar como que lo que ellos están hablando es realmente salud mental, cuando de entrada ni siquiera tienen las licencias necesarias como para hablar de la salud mental y simplemente son ideas que le llegan en el momento, o la verdad, por los discursos que la mayoría luego manejan, me da la sensación que luego ni siquiera estudian sobre lo que hablan y únicamente hablan y dicen una sarta de tonterías machistas, misóginas, en algunos casos hasta clasistas. Entonces, pues habría que preguntarnos pues qué es lo que está pasando con la sociedad masculina hoy en día. Entonces, no sé, por ejemplo, quién quiera opinar primero, Miguel. Concuerdo contigo, del clima de Morelia es increíble. Quien nos esté escuchando y quien esté viviendo, disfrutando, la verdad es que es hermoso. Visiten Morelia, estén aquí con nosotros, y por supuesto también visítenos aquí en el tema de las consultorio, en terapia, en un acompañamiento, ¿no? Pero sí, a final de cuentas, sabemos que en esos tiempos ha cambiado mucho el malestar de la masculinidad. Sabemos que actualmente vivimos o estamos posicionados
momentos de estrés, de soledad, de ansiedad o dificultades, incluso porque todavía sigue existiendo muchísimo en el mundo masculino el tema de hablar de emociones, de sentirte débil, de llorar, de poder hablar un discurso de sanación, de representación. Y fíjate que para eso me resalta aquí un dato muy importante, que es el tema de que incluso una cifra muy importante sacada por el tema de la INEGI es que un alto porcentaje de personas que han cometido un tema de suicidio, hay un porcentaje muy alto que predomina el tema de los hombres. En el caso de México, según la cifra del 2023, incluye el 81% siendo hombres. Entonces aquí a nosotros como profesionales, profesionistas de la salud mental, creo que sí debería de representar alguna foco rojo, ¿no?, de alerta, de decir qué es lo que está pasando, por qué estamos teniendo esas cifras a nivel nacional, y indagar, así como lo hicieron en aquellos tiempos Octavio Paz en Laberinto de la Soledad, analizando un poquito el perfil del mexicano, y Leopoldo Sea, perfil del hombre en México. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Y cómo actualmente las redes nos están transformando. Entonces, vamos a indagar, vamos a descubrir aquí en este podcast. Sabemos que no vamos a encontrar todas las respuestas, pero vamos a indagar, vamos a saber qué podemos analizar. ¿Qué opinas, Alan? Y sobre todo, compañeros, el analizar lo que comentaba Osmar, ¿no? De qué es lo que estamos escuchando, qué discurso es el que compramos y qué es lo que estamos llenando con esto que escuchamos, ¿no? Porque parte del tema central en estos últimos episodios es cómo estos gurús nos venden esta idea de masculinidad, ¿no? Cómo estos gurús nos invitan a comprar hasta cierto punto ideologías que rayan en sectas, que también lo comentamos en un episodio pasado, y cómo podemos romper esos patrones y retomar lo que es ser hombre, ¿no? Yo más bien ahora reboto la pregunta para la mesa y comento cuál será su concepto de ser hombre y con qué concepto crecieron, porque al final estamos compartiendo una mesa con distintas edades, distintas generaciones, en las que el hogar también te marca una ruta de hacerte fuerte, de jugar este papel por ser hombre, ¿no? Entonces, no sé quién quiera responder a estas preguntas que pongo en la mesa. Gracias por la acotación, Alan. Interesante pregunta, ¿no? Pues, ¿qué implica ser hombre hoy en día? Me parece que es una pregunta que varía mucho, como bien lo mencionas, de generación en generación, ¿no? Porque probablemente la percepción que tenemos nosotros no va a ser la misma que la percepción que tienen nuestros abuelos o nuestros padres sobre lo que implicaba ser varón, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría decir que encasillar o qué es lo que implica ser masculino es como limitarnos mucho en el aspecto personal, porque cada uno vive su propia masculinidad de maneras distintas, ¿no? Probablemente la manera en la que yo viva mi propia masculinidad no va a ser la misma que la forma en la que la vive Alan, la que la vive Miguel, en la que la lleva cualquier persona que pudiera estar escuchando esto. Entonces, la pregunta más bien sería, ¿qué es lo que está pasando con nosotros que necesita la sociedad, particularmente la masculina, que está orillándolos a comprar los discursos de estos gurús? Que, como lo hemos aclarado ya a lo largo de este episodio y en capítulos anteriores, pues realmente te venden puro humo, o sea, ni siquiera es como algo que verdaderamente te vaya a funcionar, ¿no? Sino que simplemente es como la ilusión de venderte algo
pero que realmente no te va a servir para nada. Se cree que sirve para algo porque así es como se siente, ¿no? Pero en el trasfondo de eso tiene muchos vacíos en sus discursos y pues bueno, en ese sentido me gustaría ver qué es lo que opinan aquí en la mesa sobre esto que acabo de mencionar. En esta parte que también comentas, Osmar, de qué es ser hombre, quisiera agregar un factor, el factor social, ¿no? Que este concepto, la sociedad va marcando el rumbo también de lo que para ellos es ser hombre, ¿no? Puntualizando esto, quisiera mencionar que el país en el que vivimos, claro que también te obliga a llenar esas necesidades a la manera en que sea, ¿no? Y por eso quizás comprar esos discursos baratos o sin fondo de qué es lo que es ser hombre, ¿no? Además de estos vacíos que también venimos arrastrando como sociedad, ¿no? No sé, Miguel, quisieras responder alguna de esas preguntas que ya están sobre la mesa. Hay un par. Muchísimas gracias. Fíjate que primero hablar un poquito de mi experiencia, ¿no? Personal. Mi adolescencia. Yo crecí en una generación donde ser hombre era pues reventarte un tiro en la secundaria y el más fuerte era el más valioso, ¿no? O el que aguantaba más con una cerveza en la mano, con un cigarro. Entonces hubo una generación muy latente donde se hacía más valor a la fuerza, a la fortaleza, a la resistencia, a un hombre, digamos que más viril, por decirlo de cierta forma, en esa época. Pero sí, efectivamente hay mucha tendencia porque las generaciones van cambiando. Posteriormente, te vas encontrando que a lo mejor por ahí en los años de los 60 la persona que era más varonil era a lo mejor quien se vestía de traje, más elegante, claro. O incluso a lo mejor en un tono mucho más intelectual. Aquí la pregunta yo creo que sería muy importante porque fíjate que en esos tiempos era más digamos que más terrenal, más de uno a uno, más de persona a persona. Pero para mí yo creo que aquí donde viene la transformación es cuando entra un factor que se llama internet, que se llama redes, que se llama TikTok, porque si bien es lo que estábamos hablando, ¿no? Y yo creo que tampoco se trata solamente de poner una postura como negativa anti-gurús, sino de qué es la propuesta que nosotros podemos ofrecer desde la salud mental y cuál es la importancia de indagar, porque a final de cuentas creo que cada uno de nosotros puede indagar sobre las personas para descubrir cómo vivieron su infancia, cómo vivieron su adolescencia y en el momento actual en el que estén viviendo. Creo que ese es el plus, ese es el valor y creo que es la verdadera propuesta de valor que puede ofrecer un sentido psicoterapéutico. No sé si quisieran agregar algo, pero a final de cuentas yo considero que este tema pues es vital, ¿no? O sea, el gran problema de manejar algo genérico es que los conviertes en moldes, los conviertes en algo maleable y creo que la humanidad no somos eso. Continuando con esta cronología de generaciones, hablando del concepto de lo que es hombre, lo que es ser hombre y la masculinidad, actualmente, ¿cuál es este panorama? ¿Cómo ven la sociedad actual en esta búsqueda de resignificar lo que es hombre? ¿Qué pueden aportar sobre esto? Pues bueno, ¿no? ¿Cómo es ser hombre en la actualidad, no? Básicamente es como esta pregunta que tú hacías, ¿no, Alan? Sobre cómo se vive hoy en día la masculinidad, ¿no? Sí. Entonces, pues digo, es algo que varía mucho. Sin duda, pues yo creo que lo que dicen los gurús, que es masculinidad, pues creo que únicamente está vinculado a sus intereses económicos particularmente. Es una pregunta, digamos, algo complicada a veces de responder, pero me parece que cada persona vive su propia masculinidad de la forma en la que lo puede, digamos, expresar, ¿no? Como bien hace rato lo comentaban,
a veces queremos encasillar al ser humano en una sola teoría, en una sola forma, y de que las mujeres se deben de comportar así, y de que los hombres se tienen que comportar así. Y si, por ejemplo, nuestros papás en algún punto llegan a ver como ciertas actitudes que no van enteramente asociadas a lo masculino, existe cierta represión sobre la forma en la que lo expresan. Entonces, realmente, por ejemplo, pensemos en una actitud enteramente asociada a lo femenino, que pudiera ser a lo mejor una actitud compasiva. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, si un hombre demuestra compasión, ¿es femenino? ¿De acuerdo? ¿O es afeminado? ¿O está demostrando un tipo de compasión masculina? Porque no sé si esto ya lo habíamos dicho en sesiones anteriores, pero a mí en lo particular, no sé qué opinen los demás, me gustaría conocer su opinión, se me hace un poquito absurdo ponerle cualidades humanas a un género. Pensemos a lo mejor desde otro punto de vista, ¿no? Que en una actitud enteramente asociada a lo masculino, por ejemplo, no sé, el ser rudo. Si una mujer demuestra rudeza, ¿está siendo masculina o está demostrando un tipo de rudeza femenina? Entonces me parece que la expresión de la masculinidad de una persona, en el caso de los varones, pues va a estar muy ligada a su historia de vida, a la forma en la que ha aprendido a relacionarse y sobre todo a la forma que ha aprendido a expresar no solo su masculinidad, sino sus emociones en general. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese tenor. Definitivamente han cambiado completamente los roles, la forma en que percibimos la función de vida, ¿no? Tanto influye muchísimo el tema de cómo por generaciones también se ha fortalecido un discurso femenino. También hay un discurso que se puede llamar feminista, que influye directa o indirectamente en los colectivos. Hay algo que a mí me llama mucho la atención en el tema de, principalmente en la formación o en el discurso que se ha manejado en el mundo de las mujeres, y es un tema se llama, no sé si lo voy a pronunciar correctamente, pero se dice los try-wipes, que son prácticamente una formación de mujeres o un estereotipo que son como mujeres conservadoras, como modernas, ¿no? O sea, traen como un rollo donde integran en un sentido el tradicionalismo que era de antaño, de mujeres hogareñas, como más más de esa índole, pero que también pueden funcionar en entornos económicos, que sería como en un sentido de trabajo, porque en aquellos ayeres, pues únicamente la mujer pues estaba, ahora sí que como viviendo en ama de casa, ¿no? Entonces, ahorita en esos tenores se han dado cuenta un grupo de mujeres que los estilos radicales feministas pueden conllevar a una responsabilidad social que puede llevar hasta ciertos tonos de violencia, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, si lo manejamos desde ese discurso, podemos ver que también en la vida masculina hay mucha variable. A final de cuentas, ahorita somos muchísimo más humanos que en los 60s. Partiendo de ahí y partiendo que también hay una problemática muchísimo distinta a la actualidad. Ahorita hay muchísimas líneas de investigación, de formación. Ya no estamos en la era de la información, ya estamos en una era que yo considero que es la era de la reputación. Entonces, partiendo de ahí, a veces vale más cuántos likes tienes en tus redes sociales que lo que puedes sostener realmente en un vínculo o en una formación meramente de uno a uno, ¿no? Como era de antaño, una relación. De acuerdo. ¿Cuál es nuestro rol en esta nueva educación
o en esta nueva reeducación del concepto, aunque como bien comenta Osmar, cada caso es muy particular, ¿no? Y cada caso tendrá que negociar estas situaciones entre lo femenino y lo masculino y negociar estos puntos buscando su masculinidad, pero ¿cuál es nuestro papel como terapeuta en esta época actual para darle este nuevo sentido a lo que es ser hombre? ¿Cómo rompemos este patrón? ¿Cuál es nuestra función? Sí, bueno, creo que es lo jugoso del episodio, ¿no? Creo que ya le hemos tirado bastante a todos los gurús y las cosas que hacen, la forma en la que se relacionan sus dinámicas con las sectas. Entonces, en ese sentido, pues sí, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que hace la psicoterapia? Pues bueno, me parece un poco que como su nombre lo indica, nosotros, a diferencia de un gurú de masculinidad o de emprendimiento, pues realmente no buscamos el venderte un curso o un discurso. Nosotros hacemos terapia. Entonces, es algo muy distinto a lo que se ofrece allá, porque ciertamente la mayoría de ellos, como lo hemos visto, pues ni siquiera están realmente capacitados para dar este tipo de pseudoterapia o pseudopsicología. Entonces, parte de lo que es la propuesta es que nosotros, más que un interés económico, estamos interesados en ofrecerte un servicio terapéutico, ¿no? Que a través del discurso con el que el paciente llega a la sesión, poder, digamos, como canalizarlo para resignificarlo a un trabajo terapéutico. De su vida, ¿no? Ajá, de su propia vida. O sea, se sabe que muchos, a muchas personas no les funciona la psicoterapia, pero digamos que yo me preguntaría si ese es un discurso propio o es un discurso que la misma sociedad le ha indicado, ¿no? En ese sentido pues, de que un hombre no va a psicoterapia, que porque eso es de mujeres y que eso es para gente que está loca o si eso te hace débil. Entonces me parece que gran parte de nuestro trabajo pues es romper con ese mito de qué es lo que está bien para los hombres y qué es lo que está mal, qué sí está permitido y qué no está permitido. Entonces, me parece que nuestro trabajo es precisamente romper con ese mito, que el expresar una emoción no te hace débil, ni tampoco te hace menos que las otras personas. Entonces, parte de lo que estos gurús hacen es precisamente reforzar el discurso que ya se tenía de hace muchos años. Ahorita lo comentaba Miguel, ¿no? Del Thai wife, que son precisamente, como lo describe Miguel, como una especie de mujer de ensueño para estos tipos de hace muchísimos años. Pero como me parece que es algo que tocamos en el capítulo anterior, que este tipo de dinámicas hoy en día ya es muy difícil. Se ha visto muchos casos a través de las sesiones que hemos llevado a cabo aquí en el consultorio, donde llegan muchos testimonios de parejas que vienen a sesión, bueno, no parejas como tal, pero sí de muchos testimonios que dicen que viven con su pareja, ambos trabajando, y que no les alcanza para mantenerse. O sea, entonces es una figura, la han como idealizado mucho esa figura del proveedor, pero es una figura de hace muchísimos años que ya no aplica a nuestros días. Y es parte del proceso que nosotros tendrán que desarrollar y darse la oportunidad de hacer, ¿no? Porque al final en terapia justo estos temas se resignifican y se trabajan para seguir avanzando. Es como justo entender eso, ¿no? De que pues ya no estamos en los años 50 y lo que era un hombre proveedor hace 50 años pues ya no es, ya ni siquiera se puede hoy en día porque ya no alcanza el dinero. Pero me parece que ese podría ser tema para otros episodios sobre cómo afecta el dinero a la salud mental y qué otras herramientas podemos utilizar. Pero de entrada lo que podemos sacar en este episodio es que
la figura de un hombre proveedor que es cabeza de familia y todo, pues ya hoy en día pareciera más como un mito que algo real. Entonces, como es una figura muy endiosada para estos gurús y se la meten en la cabeza a todos los hombres que lo siguen, de tienes que ser como tus abuelos, que era hombre proveedor y todo este rollo, al no poder llegar a esa idealización, pues se frustran. Entonces, realmente la angustia no desaparece, sino que más bien pues aumenta, porque están frustrados de que un gurú de masculinidad les dijo que tenían que ser así para ser felices, autónomos y la chingada, y al no llegar a esa figura idealizada, es cuando vienen todos estos casos de los que nos habló Miguel, ¿no? Del alto índice de suicidios que hay en la población masculina. Efectivamente, ese concepto de las mujeres tradicionales, ¿no? A final de cuentas eso significa esposa tradicional. Pero actualmente le están dando un giro, sí, basado en lo que tú comentas, en ese tradicionalismo de los 60, donde de alguna forma sí tenían una participación, digamos que mucho más hogareña y menos activa en la vida académica, escolar o activa. Ese concepto efectivamente le están dando y al día de hoy se está reformulando completamente, porque incluso viene en un tema de un discurso diferente del simple feminismo, ¿no? Es como una forma de operar siendo parte de un sistema familiar. Pero igual, retomando también el tema de la propuesta, ¿no? De la pregunta de qué es lo que sucede qué hace la diferencia, ¿no? De la psicoterapia. A final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Agarramos, tomamos un tema, pero no lo agarramos en molde, no es como por volumen, no somos mayoristas en discursos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es que efectivamente vas a tocar un tema muy particular de cada historia de una persona, de referente a lo que esté viviendo en su entorno real, en su entorno de participación masculina, en este caso, que es el tema que estamos hablando. Vamos a indagar en sus roles familiares, en su historia familiar, en sus clanes, en cuáles son las ideas, sus creencias que lo mantienen viviendo o funcionando activamente, porque a veces no nos damos cuenta, pero nosotros también somos cooperativos en situaciones disfuncionales. Y reforzar patrones. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Indagamos, buscamos, hay diferentes formas de llegar, hay terapias mucho más tranquilas, hay un poquito más breves, más fuertes, algunas otras que pueden analizar un poquito más, en el caso de psicoanálisis, que a lo mejor lleva un poquito más de tiempo, pero al final de cuentas todas estas prácticas van a llevar a analizar particularmente la historia de cada uno. Así que a final de cuentas creo que esa es la diferencia, y creo que sí un poco el disgusto, ¿no? De decir que por qué esas personas que a lo mejor están buscando únicamente un interés económico o de hacerse populares en redes sociales a través de un discurso, ¿cuál es el peligro, no? Es lo que estábamos diciendo, la amenaza de por qué de solo escuchar una sola voz, que sería en ese caso de lo que nosotros lo consideramos como los gurús de la masculinidad. Así que, pues de mi parte creo que es todo. Igual no sé si gustan agregar algo, Alan. Bueno, antes de dar el cierre, si Osmar quisiera comentar algo sobre esto que comenta Miguel, y si no, pasar a una reflexión final sobre el tema platicado. Bueno, sí, ahorita como lo planteaba Miguel, toca un tema muy importante para dar cierre, que son los enfoques de la psicología, ¿no? A veces queremos encasillar a los hombres, en este caso, en algo estrictamente asociado a lo masculino, y ciertamente ni siquiera podemos encasillar al ser humano de manera general a una sola teoría, ¿no? Por eso existen tantos enfoques, ¿no? Entonces, ahí es cuando vemos mucha gente decir
que la psicoterapia no sirve, que es para mujeres, como lo hemos indicado, o sea, discursos muy machistas y muy misóginos en ese sentido. Y me parece que ciertamente, no tanto que la psicoterapia no funcione. En la universidad en la que nosotros estudiamos, pues teníamos como una especie de discurso, de lema, que englobaba muy bien los enfoques que nos compartía Miguel, ¿no? Que era sobre los enfoques que existen en la psicología, ¿no? Todos los enfoques te trabajan lo que sea, te trabajan adicciones, te trabajan procesos de duelo, o sea, cualquier malestar con el que tú llegues a psicoterapia te lo trabaja el enfoque que sea. Pero no todos los enfoques son para todos, por más incongruente que llegara a sonar, pero va a haber personas a las que les va a funcionar más el psicoanálisis, va a haber personas a las que les va a funcionar más el humanismo, va a haber personas a las que les va a funcionar más el transgeneracional, va a haber personas a las que les va a funcionar más otro enfoque de la psicología diferente, pero que al fin y al cabo te va a dar como ese respaldo para tú trabajar terapéuticamente, porque el ser humano así es, o sea, es altamente complejo como para solamente encasillarlo en un solo enfoque, ¿no? Entonces, la invitación sería como explorar qué tipo de enfoque pudiera llegar a gustarte con un terapeuta de verdad, cómo te sentiste, cuáles fueron tus expectativas, cómo te sentiste a lo largo de la sesión, y en base a eso ir desarrollando como con qué enfoque pudieras sentirte como más cómodo en ese sentido. De acuerdo, Osmar. Muy bien, para dar cierre al capítulo de hoy, quisiéramos leer una reflexión que se construyó aquí en la mesa, entre todos, y dice así: ser hombre hoy no puede seguir siendo sinónimo de aguantar, de callar, de aparentar que todo está bien, mientras por dentro se lucha con la ansiedad, la culpa o la soledad. Durante generaciones nos enseñaron que ser fuerte era no sentir, que pedir ayuda era rendirse, que el éxito no se medía en control, dureza o poder, y muchos gurús de autosuperación siguen vendiendo ese mismo paquete, disfrazado de motivación, pero no sana, no transforma, solo confunde. Hoy ser hombre de verdad es otra cosa, es tener el valor de mirarse con honestidad y reconocer heridas, de romper con los patrones que ya no sirven, es dejar atrás la violencia, la de afuera y la que uno se dirige a sí mismo, y aprender a vincularse con empatía, con escucha, con presencia. No se trata de perder fuerza, sino de redefinirla, de dejar de sobrevivir y empezar a vivir con conciencia. Gracias por estar del otro lado. Si este episodio te motivó algo de lo que se comentó, queda uno más sobre esta serie que estamos comentando. El próximo viernes la podrán escuchar en nuestras plataformas. Y solo reafirmar que la psicoterapia es una herramienta profunda, no una moda. Invitación a si algo de lo que escuchaste te sonó, te hizo ruido, pues seguir escuchando y tomar la opción de terapia. Yo creo que esa es siempre la mejor opción para hacer un molde a tu medida. ¿Algo más, compañeros, que quisieran comentar? Nada más que agradecer. Igual agradecer y cualquier retroalimentación, cualquier duda, estamos siempre abiertos a cualquier crítica, sugerencia, propuesta, y sobre todo lo más importante, pues que esos temas puedan mejorarse, que puedan ser útiles. Pues nada más que agregar. Gracias por escucharnos, a quien sea que haya sintonizado esta serie de episodios. Les deseamos una bonita tarde, un bonito día o una bonita noche, dependiendo de qué horario salen que nos escuchen. Nos vemos en la próxima Sociedad Límite.